Hola, profe, buenas tardes. Estamos lista y ahorita comenzamos. ¿Cómo le fue su fin de semana largo? Pues bien, todo bien. Hoy un poco estresado porque tuve el examen de práctica para ingresar al doctorado, pero todo bien. ¿Y cómo le fue? Pues no sé, no me han dado resultados. Igual era el de ¿Cómo? práctica, como es en línea, nada más era el de práctica, para ver que no hubiera problemas con la computadora, pero de todas maneras duró como 2 horas. El próximo lunes, que es asueto, tengo el oficial. Pero todo bien, todo bien. Pues suerte, profe. Gracias, gracias. Pues espero que hayan visto la presentación que les envié. De hecho, las dos, ¿no? La de TEDx y la de la UNAM. La de TED, pues ese tema sí no lo voy a ver en clase. Igual si tienen dudas lo podemos revisar. Lo que les mandé de la clase pasada de la UNAM, eso sí lo vamos a ver el día de hoy. Esa es la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Vamos a ver el origen de las especies, que en la presentación que les mandé de la UNAM lo llaman especiación, que básicamente esa es la definición de especiación. Especiación es el origen de las especies, cómo es que se originan las especies. Entonces vamos a estar viendo una serie de definiciones para entender a fondo este concepto de especiación o cómo es que surgen las especies. Desafortunadamente la presentación que tengo es del Campbell, pero nada más la tengo en inglés. Yo se las voy a estar traduciendo al español, pero pues igual, si quieren se las mando, pero no, les digo, no tengo la versión en español desafortunadamente. Entonces, les decía, especiación es cómo es que se originan las nuevas especies y este es el punto focal de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Eso fue lo que trataba de explicar o lo que logró más bien explicar la teoría de la evolución de Darwin. Cómo es que ocurre la especiación, cómo es que se originan nuevas especies. Y bueno, para entender cómo es que se origina una nueva especie, tenemos que diferenciar entre dos conceptos, el de microevolución y el de macroevolución. ¿Por qué? Bueno, porque en la microevolución no se generan nuevas especies, son adaptaciones dentro de una misma población que no llevan a generar una nueva especie. Por ejemplo, cambios del color de una misma especie. Siguen siendo la misma especie, simplemente tienen diferentes colores. Por ejemplo, cambios morfológicos, fisiológicos, conductuales incluso. Se les considerarían, como microevolución. Mientras que la macroevolución se refiere a cambios evolutivos arriba del nivel de especie. O sea, la macroevolución lleva a generar nuevas especies. Por lo general, la microevolución ocurre dentro de un mismo nicho ecológico y simplemente genera diversidad dentro de una misma especie, mientras que la microevolución ocurre en periodos relativamente cortos de tiempo, o sea, de un día a otro puede aparecer una nueva variante, pero sigue siendo la misma especie, mientras que la macroevolución se lleva a cabo en periodos largos de tiempo y por lo general son adaptaciones de diferentes especies a sus nichos ecológicos específicos los que generan estos cambios, ¿no? Todo tiene que ver con la adaptación de los organismos a su nicho ecológico, de tal manera que, pues, siempre decimos que la especie más apta va a ser la que va a tener la mayor probabilidad de reproducirse, por lo tanto va a ser la que va a ser capaz de perpetuar sus genes, ¿no?
Entonces, cualquier adaptación o cualquier conjunto de adaptaciones que aparezcan a lo largo del tiempo que favorezcan a la especie, pues será más probable que se hereden a las siguientes generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre microevolución y macroevolución. Microevolución son simples variaciones dentro de un mismo conjunto de genes de la población que no llevan a originar una nueva especie, y macroevolución son los cambios a través del tiempo que llevan a originar nuevas especies por adaptación de los organismos a sus diferentes nichos ecológicos. Y pues bueno, vamos a estar hablando mucho sobre los organismos que Darwin describió de las Islas Galápagos. Este es un, ¿cómo se llama? Creo que es si no mal recuerdo, es un alcatraz. Hay diferentes alcatraces en las Islas Galápagos, dependiendo de la isla. Este es uno que se adaptó principalmente a, ¿qué creen? ¿Cómo creen que consigue su alimento este? O sea, simplemente viendo esta ave, ¿cómo creen que consigue su alimento? ¿Qué creen que coma? Peces. Tiene un pico completamente adaptado para la pesca. Sus pues, patas también están adaptadas para nadar. Incluso está perdiendo sus alas. Ya no tiene la capacidad de volar. ¿Por qué? Porque no las necesita. ¿Por qué? Porque encuentra sus presas dentro del agua. Entonces se está adaptando a un nicho ecológico que le permite obtener un sustento y reproducirse. Y bueno, ahora tenemos que definir qué es una especie, según la biología. En biología hay diversos, bueno, más bien en las ciencias naturales hay diversas definiciones de qué es una especie. Pero en biología, uno principalmente se centra en comparar la morfología, la fisiología, la fisicoquímica, el DNA de los organismos para agruparlos. Y tenemos un concepto específico en biología de especie, le llamamos el concepto biológico de especie. Este nos dice que una especie va a ser un grupo de una población cuyos miembros tienen el potencial de cruzarse entre ellos en la naturaleza y producir productos fértiles. ¿A qué me refiero con productos? Me refiero a descendencia fértil, ¿no? Y esta misma especie no puede tener descendencia fértil o viable con otras especies o con otras poblaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la definición de especie en biología se centra en la capacidad de reproducción. ¿De acuerdo? Todos los organismos de una misma especie van a poder reproducirse entre ellos y generar descendencia fértil. Si los organismos de esa especie se cruzan, si los organismos de diferentes especies se cruzan, no producen descendencia o no es fértil. ¿De acuerdo? Aunque vamos a ver que hay excepciones para todas las definiciones de especie. Más adelante vamos a ver más, ¿no? Esta es la principal con la que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces, ¿alguna duda con el concepto biológico de especie o la definición de especie según la biología? Dijo que la descendencia, si se cruza con otra, ya no es fértil, ¿verdad? No. Si organismos de diferentes especies se llegaran a cruzar entre ellos, no producirían descendencia fértil, ¿no? O sea, una misma especie únicamente puede tener descendencia fértil con la misma especie y no puede tener descendencia fértil con otras especies. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí hay que hacer un hincapié en el hecho de que las diferencias morfológicas o fisiológicas entre los organismos de una misma especie no hacen que sean una especie diferente. ¿De acuerdo?
Igual puede haber similitudes sumamente grandes entre diferentes especies, pero siguen siendo diferentes especies. Como lo vemos con estas dos aves. Son sumamente parecidas, casi idénticas. Tienen algunas cuantas diferencias morfológicas, por ejemplo, el tamaño y la disposición de sus plumas y el patrón de teñido de sus plumas, pero son casi idénticos. Tienen pues, casi las mismas características. Independientemente de eso, estas dos aves no se pueden cruzar entre sí, y si se llegaran a cruzar entre sí, no producen descendencia fértil. Esto quiere decir que a pesar de que son sumamente similares morfológicamente, no son la misma especie. Lo mismo pasa con las diferencias entre los organismos de una misma especie, lo cual podemos resaltar con la raza humana, ¿no? Todas estas imágenes son de humanos. Hay grandes diferencias entre todos ellos. Sin embargo, todos ellos siguen siendo la misma especie. ¿Por qué? Porque se pueden reproducir entre ellos y producir descendencia fértil. ¿De acuerdo? Entonces, la definición biológica de especie no considera la similitud o las diferencias morfológicas, fisiológicas o conductuales entre una misma especie, sino considera la capacidad la capacidad de reproducirse, perdón, y de generar descendencia fértil, ¿no? Entonces, eso es importante para esta definición. Profe, ¿y en los perros sería igual? Ahorita llegamos al caso específico de los perros. Todos son la misma raza, al menos el doméstico, todos son canis familiaris, pero ahí hay una excepción con el caso de canis lupus, que son los lobos. Para eso tenemos que ver una definición adicional de especie, pero lo vamos a ver cuando veamos las diferentes definiciones. Ahorita vamos a empezar a hablar sobre aislamiento reproductivo, pero antes de entrar a esto, no sé si tengan alguna otra duda. La duda de su compañero la vamos a resolver más adelante. No, todavía no. ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el aislamiento reproductivo. ¿Qué es el aislamiento reproductivo? Pues es la existencia de barreras o factores biológicos que impiden que dos especies diferentes produzcan descendencia viable o fértil. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico que me imagino que ustedes conocen, si no, lo vamos a ver también creo que es la siguiente diapositiva, una de las siguientes diapositivas, es el caso de los híbridos. Me imagino que todos ustedes conocen al menos un ejemplo de híbrido, aunque hay varios. Por ahí están los ligres, están las mulas, son los más comunes. Pero esos son ejemplos de híbridos. ¿Qué es un híbrido? Es la descendencia de la cruza de dos especies diferentes que son cercanas en cuestión evolutiva, ¿no? Igual, más adelante definimos más a fondo qué es un híbrido. Ahorita lo que tenemos que definir es aislamiento reproductivo. Aislamiento reproductivo son barreras o factores biológicos que impiden que que especies diferentes produzcan descendencia fértil o viable. Y este aislamiento reproductivo puede ser clasificado por si la barrera existe antes de la fertilización o después de la fertilización. Existen esos dos tipos de barreras. Entonces, a las barreras que impiden la fertilización se les llama barreras precigóticas. Hay que recordar que es un cigoto, es la primera célula que resulta de la fusión de los gametos, o sea, del espermatozoide y el óvulo. Eso es un cigoto. Entonces, por eso les llamamos barreras precigóticas, porque impiden que se forme el cigoto o impiden que se lleve a cabo la fertilización.
Vamos a ver también varios ejemplos de este tipo de barreras. De hecho, hay más ejemplos de barreras presigóticas que posigóticas. Posigóticas son pocos los ejemplos. Pero igual, lo vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. Lo vamos a ir viendo por definiciones o por punto, ¿no? Y les voy a tratar de dar un ejemplo de cada una de esas barreras, ya sean presigóticas o posigóticas, ¿no? Algunos ejemplos de estas barreras presigóticas son las barreras temporales, de hábitat, de comportamiento, mecánicas y de aislamiento de gametos. Entonces, estas son las que vamos a estar definiendo. Estos son ejemplos a grandes rasgos de los diferentes tipos de barreras, pero no vienen definidos. Entonces, primero vamos a ver las definiciones. Ahí mismo vienen los ejemplos, y si no viene, pues nos podemos regresar a esta imagen, ¿no? Una de las primeras barreras presigóticas y que son pues un tanto obvias son el aislamiento de hábitat. Esto ocurre cuando dos especies nunca se encuentran o se encuentran rara vez. ¿Por qué? Pues porque ocupan diferentes hábitats o están en diferentes nichos ecológicos. A pesar de que no están separados por barreras físicas, ¿no? ¿A qué me refiero con barreras físicas? A que estén separados por un gran cañón o por un mar o están en diferentes islas. Entonces, eso sería aislamiento por hábitat. Un ejemplo de aislamiento por hábitat son, lo que les voy a poner el ejemplo de dos serpientes. Las dos son del mismo género, son sumamente similares, son Thamnophis las dos. Sin embargo, habitan diferentes nichos. Una es acuática y la otra es terrestre. Entonces, aunque tal vez pudieran llegar a tener descendencia fértil entre los dos, no lo hacen por el simple hecho de que no se encuentran y no se pueden aparear. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una barrera reproductiva por aislamiento de hábitat, ¿no? Entonces, esa es la primera barrera presigótica. Aquí están otros ejemplos de barreras presigóticas. Tenemos las barreras de aislamiento temporal. Esto ocurre cuando dos especies se reproducen a diferentes horas del día. Por ejemplo, una es nocturna y la otra es diurna. O se reproducen en diferentes temporadas del año. Y por la misma razón, pues no se reproducen entre ellas, ¿no? Entonces, a esto le llamamos barrera temporal. Acá creo que venía el ejemplo de unos animalitos que son como zorrillos, uno es diurno y el otro es nocturno, entonces, pues no se pueden reproducir entre ellos. Otro ejemplo es el aislamiento por comportamiento. El aislamiento por comportamiento es sumamente común en aves. Si alguna vez se han puesto a ver algún documental de las aves del Amazonas, se habrán dado cuenta que como no tienen muchos depredadores ahí mismo, han desarrollado rituales, les podríamos llamar, rituales de apareamiento, en el que por lo general los machos hacen algún tipo de espectáculo para la hembra, para que pues la hembra decida si quiere o no cruzarse con el macho, ¿no? Por lo general hacen alguna especie de baile, creo que es lo que más visto, que es lo más común, ¿no? Entonces, pues,
esa especie no se va a reproducir con otras especies. ¿Por qué? Porque necesitan el ritual de apareamiento para poder llevar a cabo el mismo apareamiento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo típico de aislamiento por comportamiento. Estas aves en inglés les llaman boobies, en español son también alcatraces. Son alcatraces patiazules, si no mal recuerdo. Pues también tienen un ritual de apareamiento, ¿no? El macho, tiene su como danza con la cual trata de convencer a la hembra, ¿no? Lo mismo pasa, me imagino que han visto con los pingüinos, ¿no? Que su ritual es conseguir piedritas y llevárselas a las hembras, ¿no? Y la que acepte la piedrita, pues se convertirá en, me parece que su pareja de por vida. Entonces son rituales, ¿no? Si no se cumple el ritual, no hay apareamiento. También tenemos el aislamiento mecánico, que esto básicamente hay una incompatibilidad entre los órganos reproductivos de diferentes especies o incluso de especies similares. Por ejemplo, con estos caracoles, sus órganos sexuales están dentro del caparazón o de la concha. Y pues desafortunadamente para estos dos caracoles, sus caparazones tienen una espiral que va en el mismo sentido. Por lo tanto, es imposible para ellos poder encontrar sus órganos reproductivos para poder fertilizar. Entonces, en este caso no va a poder haber un apareamiento exitoso por el simple hecho de que ambos organismos no van a poder encontrar sus órganos reproductivos, ¿no? Perdón, los espirales van en sentido opuesto, tienen que ir en el mismo sentido para que puedan aparearse. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de aislamiento mecánico. Y por último está el aislamiento gamético o el aislamiento de gametos, que ocurre cuando hay una incompatibilidad entre los mismos gametos. O sea, si se llegaran a reproducir especies diferentes, esta barrera precigótica impediría la fusión de los mismos gametos, que puede ser porque simplemente el óvulo no reconoce al espermatozoide y no lo puede fecundar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de aislamiento gamético. No sé si tengan dudas entonces con las barreras precigóticas, chicos. Todo bien. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Pues llegamos a las barreras posigóticas. Estas impiden que cuando especies diferentes se cruzan entre sí, generen descendencia. Bueno, primero, antes de seguir, un híbrido es el resultado de la cruza entre dos especies diferentes. Eso es un híbrido. Entonces, cuando dos especies diferentes logran cruzarse y tener descendencia, le llamamos híbrido al producto. Les dije dos ejemplos, están las mulas y están los ligres, ¿no? Que son muy comunes. Entonces, estos híbridos, por lo general, o son débiles. Esta es una barrera postcigótica, la viabilidad reducida del híbrido. Les digo, en algunos casos se producen híbridos que son débiles. ¿A qué me refiero con débiles? A que no son capaces de sobrevivir por sí solos en su medio ambiente por algún defecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ligres son demasiado grandes y tienen unos requerimientos calóricos excesivos que no pueden cumplir
o con los que no pueden cumplir por su mismo tamaño. Para ellos es casi imposible cazar porque no tienen la velocidad necesaria por su mismo tamaño, entonces no pueden comer, entonces, o no son tan exitosos cazando por su mismo tamaño, entonces tienen una viabilidad reducida, o sea, son débiles en el medio ambiente. En el zoológico, pues, son enormes y les dan kilos y kilos de carne de comer, entonces, pues, ahí son felices, ¿no? Pero en la naturaleza no existen. ¿Por qué? Porque son débiles en la naturaleza. Otra de las barreras posigóticas más comunes es la fertilidad reducida del híbrido. Es lo que pasa, en el caso de las mulas. Las mulas son el producto de la cruza entre un caballo y un burro. Y pues estas mulas son infértiles, son incapaces de generar descendencia por incompatibilidades genéticas, ¿no? Entre los genes de caballo y de burro. Entonces, eso impide que aunque las mulas serían una especie diferente al burro y al caballo, es imposible perpetuar la misma especie, o sea, generar esta misma especie y que se pueda reproducir con otras mulas por el mismo hecho de que son infértiles, ¿no? Entonces, no se puede generar la especie de mula como tal, simplemente es un híbrido infértil, ¿no? Lo mismo pasa con los ligres. Y por último tenemos la degeneración de los híbridos, que la degeneración de los híbridos se produce cuando la descendencia o el híbrido es fértil y no es débil, pero después de cierto número de generaciones de híbridos que se cruzan entre sí, la especie se degenera. ¿Por qué? Por la misma incompatibilidad entre los genes de las dos diferentes especies que forman el híbrido. Por lo general tiene que ver con los cromosomas sexuales que al final terminan siendo incompatibles o desapareciendo. Entonces, por lo mismo desaparece el híbrido, por la degeneración de los genes del mismo híbrido. Y pues llegamos a las otras definiciones o a los otros conceptos de especie. Bueno, ¿por qué necesitamos más conceptos de especie? Si se dan cuenta, la definición biológica de especie únicamente aplica para organismos que tienen reproducción sexual, ¿no? Porque estamos hablando de que definimos a una especie como un conjunto de organismos de una población que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, ¿no? Ese es el concepto biológico de especie. Entonces, ¿cómo definimos especie para organismos que no se reproducen entre sí? Como las bacterias, algunos hongos, algunas arqueas, algunos protozoarios. ¿Cómo definimos especie para esos organismos? ¿O cómo definimos especie para organismos que descubrimos como fósiles? O sea, los fósiles no vamos a saber si van a generar descendencia fértil. Podemos inferirlo, ¿no? Si encontramos uno y después encontramos, no sé, más bien, si encontramos muchos en un solo lugar, pues podemos inferir que probablemente se estaban reproduciendo, ¿no? Y por eso encontramos muchos organismos en un mismo lugar, pero a ciencia cierta no podemos decir eso, ¿no? Podemos inferirlo, pero no podemos decir del todo si se reproducían sexualmente. O si encontramos fósiles similares, ¿cómo sabemos si uno es una especie o el otro es otra especie? O cómo sabemos si son la misma especie, pero solamente tenían unas cuantas diferencias morfológicas. Pues no lo podemos saber, al menos con la definición biológica. ¿Por qué? Porque no podemos ver si generan descendencia fértil. Entonces, por eso surgen diferentes conceptos con los que se busca pues poder definir qué es una especie para este tipo de
de organismos que se descubren como fósiles o que tienen reproducción asexual, ¿no? Y bueno, uno de los primeros conceptos de especie fue el concepto morfológico de especie. Este define a las especies por sus características estructurales, o sea, por su morfología. Y esta definición aplica tanto para organismos sexuales como asexuales. El problema principal con esta definición es que se basa en criterios subjetivos. ¿A qué creen que me refiero con subjetivo? O más bien, ¿qué es subjetivo? Que se deja llevar o algo así. ¿Perdón? Que se deja llevar o algo así. Se deja llevar. Más o menos por ahí va, pero algo más concreto. ¿Sentimientos? Sin meternos en sentimientos. Por las percepciones. Ajá, exactamente. O sea, con subjetivo te estás refiriendo al sujeto. ¿A qué sujeto? Al sujeto que está observando. Entonces, esa es una limitante de esta definición de especie. Imagínense que un mismo sujeto observa estos dos organismos. Pues, por criterio subjetivo, dependiendo de qué tan entrenado esté el ojo de la persona que está definiendo si son la misma especie o diferentes especies de acuerdo a su morfología, pues podrá decir que son la misma o podrá decir que son diferentes, dependiendo de las características del sujeto o de las percepciones del sujeto. Por eso decimos que es subjetivo, depende del sujeto que está haciendo la observación. Entonces, espero que con ese ejemplo se logre ver la gran limitación de esta definición o de este concepto de especie, y por lo mismo casi no se utiliza. Otro concepto de especie es el concepto ecológico de qué es una especie. Y esta definición o este concepto ve a una especie en términos de su nicho ecológico. Entonces decimos que los organismos que se parecen entre sí, que habitan en un mismo nicho ecológico, o sea, en una misma región geográfica, pues seguramente van a ser la misma especie. También aplica para organismos sexuales o asexuales y hace énfasis en la selección disruptiva. En la presentación de la UNAM venía qué es la selección disruptiva, chicos. ¿Menciona la doctora qué es la selección disruptiva? Bueno, si no lo recuerdan, es cuando se genera o cuando se favorece a dos especies diferentes en lugar de la fusión de dos especies diferentes en una sola. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si no mal recuerdo, lo mencionan por ahí en la plática de la doctora Luna, para que lo chequen otra vez. Por último, vemos el concepto
filogenético de especie, este es el concepto más aplicado en la actualidad para definir a una especie, para poder diferenciar a una especie de otra especie. Este define a una especie como el grupo más pequeño de individuos en una rama de un árbol filogenético. ¿Cómo se construyen estos árboles filogenéticos? Pues se construyen utilizando información genética. Es la definición más utilizada en la actualidad gracias a la tecnología que tenemos hoy en día para poder secuenciar genomas completos de organismos y poder comparar esos genomas de los diferentes organismos entre sí y poder encontrar, comparándolos, qué tan similares son o qué tan diferentes son. Cuando son muy diferentes, pues vamos a decir que son especies completamente diferentes y que a pesar de que están relacionadas entre sí, la relación que existe entre ambos es muy distante. Cuando son muy similares entre sí genéticamente, pero sigue habiendo cierto grado de diferencia, vamos a decir que siguen siendo especies diferentes, pero que están relacionadas, al menos evolutivamente, de forma bastante cercana, como los perros y los lobos. Por ejemplo, perros y lobos, en la definición biológica de especie, son el mismo organismo. Son la misma especie. ¿Por qué? Porque lobos y perros se pueden cruzar entre sí y generar descendencia fértil sin ningún problema. Pero si ustedes ven un árbol filogenético de la familia Canis, se van a dar cuenta de que el perro doméstico y los lobos son especies diferentes. Son especies diferentes al nivel filogenético. A nivel genético son diferentes. Bastante cercanos, pero son diferentes. Por eso uno es Canis lupus, en el caso de los lobos, y el otro es Canis familiaris, en el caso de los perros domésticos. Y sí, a pesar de que hay montonales de razas de perros domésticos, siguen siendo clasificados filogenéticamente en la misma especie. ¿De acuerdo? Para contestar la pregunta más bien que me habían hecho hace unos cuantos minutos. Entonces, en este caso se requiere de utilizar esta definición y es la más utilizada en la actualidad para poder definir una especie y poder comparar especies diferentes, ¿no? Esta definición también aplica para organismos sexuales y asexuales. El único problema con este concepto es que en algunos casos es complicado poder llegar a plantear un punto en el que uno diga, ok, estos dos organismos son lo suficientemente diferentes genéticamente o filogenéticamente como para decir que son especies diferentes. Nuevamente nos metemos en un problema subjetivo. Tenemos que ver qué tan diferentes son los genomas para decir si son dos especies diferentes o si son una misma especie. ¿De acuerdo? Aunque hay criterios, pero siguen siendo subjetivos, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. ¿No? Y bueno, ¿me iban a decir algo? No, profe, que ninguna duda. Ok, perfecto. El siguiente tema, y de hecho es el último tema de la presentación, ahora sí vamos a entrar de lleno a especiación, a cómo es que surgen las nuevas especies. Y hay dos mecanismos principales para la especiación. Tenemos la especiación alopátrica y tenemos la especiación simpátrica.
Es lo primerito que menciona la doctora de la UNAM cuando empieza su clase. ¿Alguno de ustedes me podría decir la diferencia entre especiación simpátrica y alopátrica? En la alopátrica viene de una población ancestral y la simpátrica es la misma población que evoluciona, ¿no? No. ¿Cómo es que surge una nueva especie en el caso de la especiación simpátrica y cómo surge una nueva especie en el caso de la especiación alopátrica? Bueno, chicos, si no lo recuerdan, los dos tipos de especiación son bastante sencillos de definir. Nada más que les voy a pedir que en caso de que no hayan visto el video o que no le hayan puesto, no sé, la atención suficiente o que no hayan hecho, no sé, notas del video, les voy a pedir que lo vuelvan a ver, por favor. En el caso de la especiación alopátrica, ocurre cuando las poblaciones se separan por barreras geográficas. Entonces, esta separación de las dos especies hace que surjan, o más bien que se diferencien en dos especies diferentes. ¿Por qué? Porque están separadas por una barrera geográfica. En el caso de la especiación simpátrica, en este caso, surgen nuevas especies sin una barrera geográfica. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, especiación alopátrica, surgen especies por separación de barreras geográficas. Por ejemplo, no sé, la fauna de Australia es sumamente diferente a la fauna de continentes más grandes, ¿no? Como África, Asia o América. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay una barrera geográfica enorme alrededor de Australia, que es, pues, parte del Océano Índico y parte del Océano Pacífico. Entonces, los mares o los cuerpos de agua son considerados barreras geográficas. Les decía también los cañones son considerados también barreras geográficas en caso de que las especies no los puedan cruzar. Entonces, la especiación alopátrica ocurre por separación de las poblaciones por barreras geográficas. Y la especiación simpátrica ocurre cuando no hay barreras geográficas que separen a los organismos y de todas maneras surgen nuevas especies sin esa separación por barreras. Entonces, pues este tema, esta es una definición gráfica de especiación alopátrica y simpátrica, ¿no? Aquí hay una barrera geográfica que pues separa a las dos especies y por eso surgen dos especies diferentes por culpa de esta barrera geográfica. Y acá surgen dos especies diferentes a pesar de que no hay nada separando a las dos especies, ¿no? Entonces, esa es la definición de especiación alopátrica y simpátrica. Pero bueno, si no recordaban eso del video, les voy a pedir que en lo que resta de la clase se dediquen a ver el mismo video, por favor. Y el día de mañana terminamos de ver los diferentes tipos de especiación. Vemos ejemplos
de especiación, cómo es que ocurre la especiación alopátrica y cómo es que puede ocurrir la especiación simpátrica. Pero lo dejamos pendiente para el día de mañana, chicos. Ahorita, por favor, les pido, pónganse a ver el video y hagan anotaciones del mismo video. Igual del video de TED, también, si es posible, tengan sus apuntes. No se los voy a revisar ni nada, pero es recomendable, específicamente para el examen. Con respecto al examen, esta semana terminamos con la cuarta unidad. Les voy a dejar una tarea de la cuarta unidad. Va a ser de definiciones, básicamente. La siguiente semana, bueno, las 2 semanas que vienen, nos vamos a dedicar a la quinta unidad. ¿De acuerdo? Y el último examen parcial sería el último miércoles que tendríamos clases, o sea, sería el miércoles 26. Entonces, en ese examen del miércoles 26 va a venir todo lo que alcancemos a ver de la quinta unidad. O sea, va a venir todo lo de la cuarta unidad y lo que alcancemos a ver de la quinta unidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, de una vez agendamos el examen para que lo vayan teniendo en mente. El último examen parcial va a abarcar unidad 4, unidad 5 y sería el miércoles 26 de mayo. ¿Va, chicos? Entonces, si no hay dudas, Ok, profe. si no hay dudas de la presentación del día de hoy, sería todo por el día de hoy. Y por favor, vean nuevamente el video de especiación que les mandé. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Se fue muy rápido esta unidad. Sí, esta unidad es muy cortita. La unidad 5 es es bastante larga, pero nos vamos a enfocar principalmente en bacterias y arqueas, y si alcanzamos, que yo creo que sí alcanzamos, vamos a ver hongos principalmente. Es básicamente ramas o los grandes, vamos a ver tendríamos que ver los 5 grandes reinos en la unidad 5, pero yo creo que nada más vamos a alcanzar a ver pues el reino Monera, fungi y si tuviéramos suerte, que no lo creo, protistas. Pero bueno, hasta donde alcancemos a ver. Y bueno, les repito, si no hay más dudas, por el día de hoy sería todo. Y por favor, por ahí denle una revisadita al video que les mandé. ¿Sale, chicos? Sí, profe.